Jesús ora por los creyentes, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este momento, en este tiempo. Hoy quisiera compartirles un mensaje que he titulado Un testimonio, el plan de salvación. Pero me gustaría que me acompañaran en una oración de inicio. Señor bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestros labios, nuestro deseo que tú seas glorificado a través de estas palabras, de este mensaje, en esta noche para tu pueblo, para tu iglesia, para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Bien, Juan 17 habla de una oración extensa y hermosa de amor de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, para sus creyentes. Nuestro Señor Jesucristo confiaba y creía en que gracias a la fidelidad y el esfuerzo de sus discípulos, la obra continuaría. Él confiaba en que todos los discípulos continuarían con el trabajo que había encomendado. Hoy somos el resultado de esa bendición. Pero ¿qué hicieron los discípulos en su momento? ¿Qué fue la encomienda que nuestro Señor posteriormente les daba? Hoy, en ese sentir, ¿qué puedo hacer yo por esa encomienda y ese agradecimiento de una obra redentora de salvación que nuestro Señor enseñó a sus discípulos? Pero Juan 17:20 habla del inicio de muchas acciones que seguirían en los siguientes tiempos. Es el inicio de la actividad de la iglesia a través del primer siglo, de sucesos que se darían en los siguientes momentos y en los siguientes tiempos. Y me gustaría que me acompañaran a uno de los siguientes sucesos que se dieron en esos tiempos, que está en Mateo 28, del versículo 16 al 20. Tengo versión Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? El suceso continúa en Marcos 16, del 16 al 18, que dice así: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Esa misma iglesia en el Pentecostés, en el inicio del primer siglo de la iglesia, en todas las reuniones que ellos tenían, ¿sí? Hechos 2:42 dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sí, esa misma iglesia del primer siglo, en esa comunión que tenían con los hogares, continuaban con la obra que los discípulos les seguían enseñando. Pero en ese reconocimiento, en esa remembranza de lo que los discípulos iniciaron en ese primer siglo, hoy a nuestras vidas, ¿qué nos refleja y qué nos representa? Sin duda, somos la bendición de lo que nuestro Señor Jesucristo extendió también en ese mensaje de salvación. Pero hoy, como iglesia, como cuerpo, en la encomienda que nuestro Señor nos ha otorgado, ¿qué podemos hacer nosotros? Siempre en nuestra incredulidad, en nuestra timidez, en nuestra aparente madurez de fe. A veces nosotros tenemos esa intención y ese deseo grande de poder dar la encomienda, seguir con los pasos de nuestro Señor Jesucristo que otorgó a su pueblo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre es nuestras preguntas, nuestro deseo, nuestro cuestionamiento. Pero el Señor es sabio en todo lo que es su palabra y nos da historias bellas de edificación, de testimonio, que nos ayudan a entender lo que Él quiere en su iglesia misma. Y la siguiente historia está en el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 1 al 21. Tengo versión Nueva Biblia de las Américas, quisiera que me pudieran acompañar. Y dice así:
Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Yo soy judío, nacido en Tarsa de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley y de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echado en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero yo no veía por causa del resplandor de aquella luz. Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley y de quien daba buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Sí? La historia es una historia muy completa y muy bella. ¿Sí? Dice la Biblia que en el ministerio de Pablo, ¿sí?, en sus últimos tiempos, él estaba en una región cercana a Jerusalén y los hermanos de esa región lo instaban a que no se acercara a Jerusalén, porque a través de un profeta, ¿sí?, le indicaba que él iba a ser encarcelado y torturado en Jerusalén. Sin embargo, él tomó lo que el Señor le indicaba y se tuvo que acercar a Jerusalén. Dice la Biblia también que cuando él estuvo ya en Jerusalén, se acercó a la casa de los ancianos, a la casa de un hermano, ¿sí?, en la intención de visitarlos. Y dice la Biblia que él platicaba y daba detalle a detalle de lo que el Señor hacía en la vida de los gentiles a través del ministerio de él. ¿Sí? Los ancianos, en un gran gozo, reflejaban del agrado de lo que Pablo les platicaba y glorificaban a Dios a través del testimonio de lo que él les daba. Los ancianos le decían que gracias a él muchos gentiles habían conocido al Señor y daban gloria a Dios. ¿Sí? Más adelante dice la Biblia también que él, ya estando en el templo, fue aprisionado por los guardias, llevado al concilio ante el tribuno, ante el juez, en la intención de poderlo juzgar por todo lo que él predicaba, por las enseñanzas del Evangelio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dice la Biblia que cuando él fue encarcelado, cuando estaba en la fortaleza, en la prisión, el Señor se le apareció y le dijo, Pablo, anímate, porque así como les has hablado a
a estas personas en Jerusalén, así quiero que des testimonio a la gente en Roma. Era la obra de nuestro Señor en la vida de Pablo, dando testimonio, ¿sí? Era el ministerio de Pablo, aquel fariseo de fariseos, ¿sí? Alumno de Gamaliel, hoy daba testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida ante el concilio, en la idea de poderse defender y también dar testimonio del Evangelio de Cristo. Más adelante, la Biblia habla de que él fue llevado ante las autoridades del Imperio Romano, aquel imperio militar y político que juzgó y crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, a través de la vida de un siervo, recibía el testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida, y el mensaje de salvación se seguía extendiendo de uno a uno en cada una de las partes y las regiones de Asia a través de la vida del ministerio de Pablo. Sí, pero creo que hoy en la vida de Pablo, como de cada uno de nosotros, el Señor ha hecho cambios extraordinarios en nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquel testimonio de Pablo hoy ha sido un ejemplo de lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Hoy tenemos la claridad de que a través del cambio de nuestro Señor en nuestra vida misma puede reflejar que creemos y confiamos en nuestro Salvador y Señor. Pero ¿qué sucede a veces en una vida normal, en el caminar en el Señor? Que a veces nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones pueden limitar al deseo grande de lo que Dios ha dado a nuestro corazón. A veces en nuestra humildad y sentir y timidez que podemos tener, a veces hay situaciones que pueden limitar lo que queremos hacer. Pero hoy el Señor, a través de lo que le dice a Jeremías, hoy el Señor nos da palabra de ánimo y de fortaleza, que en esos momentos y en esos tiempos en los cuales nuestra intención puede ser limitada, hoy Dios nos da esa palabra de ánimo y fortaleza. Y me gustaría que me acompañaran en Jeremías 1, del 7 al 9, que dice así. Tengo versión Reina Valera que dice así. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí? Hoy el Señor, a través de la vida de Jeremías, nos da esa palabra de ánimo, nos da esa palabra de valentía, Él estará con nosotros y pondrá esas palabras en nuestros labios, para que nosotros de alguna manera con toda esa seguridad podamos hablar lo que el Señor ha dado en nuestras vidas, porque Él nos edificará y nos pondrá en esos lugares en donde Él tenga que ser glorificado a través de nuestros testimonios, de nuestras palabras y de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué podemos de alguna manera reflexionar de esta enseñanza del testimonio de Pablo en nuestras vidas? ¿Sí? Él, siendo un varón esforzado, diestro en las leyes de nuestro Señor y grande en toda esa obra misionera que él emprendió, ¿sí? Nos da un ejemplo claro de lo que el amor a Cristo se puede hacer a través de declarar lo que Él hace, los cambios en nuestra vida. Pero no solo es un testimonio de personal de que nos refleje de lo que hemos hecho, ¿sí? Sí, sino que la vida de Cristo en nosotros nos trae esa abundancia de paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy el Señor nos ha dado esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón cuando confiamos y vivimos en Cristo. Hoy el reflejo de lo que nosotros demos a toda la comunidad es la gracia de Cristo en nuestra vida.
el poder de la redención en nosotros que se cumple en nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos una promesa de vida eterna para su pueblo, para su iglesia misma, pero también sabemos que en la vida de Cristo tenemos ese tiempo, esa vida plena que podemos tener aún estando en vida, para que el Señor sea glorificado sobre todo lo que emprendamos, para que el gozo del Señor sea parte de nuestra vida cotidiana. Sí. Pero también me gustaría repasar que nuestra obra que el Señor nos ha encomendado, nuestra comisión que el Señor estableció a esa iglesia de la cual nosotros formamos parte, ha sido particularmente la vida misma nuestra, pero también en la plenitud de dar un ejemplo de un plan completo de amor del Padre para sus hijos, para su pueblo, nos lleva a que ese testimonio de vida que nosotros podemos representar, que podemos dar como esa obra evangelizadora de Cristo a nosotros, ¿sí?, fue también el resultado de un plan de salvación. De un plan de salvación que fue creado en la bondad del Padre, en la misericordia y amor del Padre para todo su pueblo, para toda su iglesia. Un plan de salvación que en su momento su iglesia misma, sus siervos, extendieron a nosotros, por lo cual el día de hoy estamos aquí reunidos, compartiendo de ese mensaje de vida que Dios nos ha dado y representando lo que Dios hace en nuestras vidas. Hoy, en esa remembranza del plan de salvación, de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros la recibimos y la declaramos por la obra y el trabajo de sus siervos, hoy me gustaría que en esa encomienda que todos hemos tenido podamos complementar esa plan del amor del Padre para su pueblo, para su iglesia. Es el testimonio, el reflejo de una obra redentora de Cristo por un plan de salvación. Y hoy me gustaría que de alguna manera pudiéramos recordar y tener presente ese plan de salvación que declaramos en la intención de que hoy siempre habrá alguien a cual nosotros podamos compartirle en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, o aquellos que el Señor nos ha de poner en nuestro camino, o a los lugares que nosotros hemos de ir por la obra de Dios. Sí, en esa primer ley espiritual del amor del Padre para todo su pueblo, en el cual, sí, por el amor del Padre, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Que hoy Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, mi condición de hombre pecador me ha separado de Dios, pero ¿saben qué? Hay una gran noticia. Hoy, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ha restaurado esa relación entre el Padre y el hombre a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Juan 14:16 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En esa declaración de fe, en esa intención de haber declarado a nuestro Señor Jesucristo, hemos restaurado esa relación entre el Padre y nosotros mismos a través de nuestra decisión de fe. ¿Y qué decir? Nuestro mensaje de declaración de fe, en donde todos hemos creído, en donde todos hemos declarado y confiado, que me gustaría que pudiéramos de alguna manera declarar en esa intención de tenerlo presente siempre, hoy en nuestra vida, para poder apoyar a otros. Me gustaría que me siguieran en oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu amor inmensurable en mi vida. Gracias porque me has escogido, porque te has fijado en mí. Gracias porque has perdonado mis pecados. Hoy he abierto mi corazón a ti para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Sé tú en mi vida quien dirija mis pasos. Ayúdame a entenderte, a seguirte, a conocer cada día más en el deseo de obedecer tu voluntad, de conocer lo que tú me das a mi vida en la intención de crecer en fe y llevar a otros a tu camino, a tu fe en ti. Te doy gracias en este momento, Señor Jesús, por ser parte de mi vida. Gracias, Padre eterno, por este momento, por este tiempo. Sé tú en nuestras vidas glorificando a través de este mensaje en tu pueblo y en tu iglesia. Porque hoy, en ese sentir y en ese deseo, tu iglesia tiene esa encomienda clara, de la cual somos parte del camino que tú quieres que tengamos en nosotros. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, Iglesia del Tercer Día, por ese tiempo. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente ocasión. Hasta luego.